¿Qué tal? Bienvenidos al texto de hoy sobre dar el nombre y las mariposas inexistidas. Inicio con una cita de Ellen Sisu. Sin ella, mi muerte, yo no habría escrito, no habría roto el velo de mi garganta, no habría lanzado el grito que desgarra los oídos, que raja los muros. Esta frase, herida por las condiciones y sujetos que llama así, es una de tantas entre las que ronda Ellen Sisu en su libro La llegada a la escritura. La radicalidad que implica la frase, el hecho, asemeja sin duda muchas realidades presentes, ahora que la enfermedad, acontece casi por entero invisible. Ese velo sobre la garganta que hace y deshace a placer, desheredado desde dentro de sus propias células. Mi reencuentro hoy con esta cita viene en un momento especialmente oportuno, casi destinado, afirmaríamos sin cierto tremor. Sucede así en extensión, consecuentemente obligada, aunque probablemente también casi invisible a ojos terceros. El enlace que llama sobre la obra recientemente expuesta de Pablo Vargas Lugo en la Galería Labor, dirigida por Pamela Echeverría. Este texto me parece que es del año 2018. A pesar de lo que debiera ser y hacer una reseña crítica integral, formal o convencional, me daré el lujo de hablar solamente de la mitad de la mitad de la muestra, siendo el todo de la muestra un sutil e inteligente diálogo entre obras recientes de Irene Koppelman y Pablo Vargas Lugo. Lo haré porque encuentro en las piezas caligráficas en papel sobre papel de Pablo Vargas Lugo un destino tan buscado como aún apremiante al transcurrir de mi propio presente. ¿Y no es tal el arte que llama? Desde Adorno, ese que se funde a sí mismo. Teodor Adorno decía que el verdadero arte era aquel que se fundía a sí mismo para existir. Ese arte que se funde a sí mismo, aquel que se deshace para existir. Derrida hablaría quizá, como yo ahora, de una obra que rasga el velo de nuestra garganta. Esas muy contadas obras que llaman y te nombran, obligan a dar cuenta del instante cuando sucede. Realmente cuando sucede ese encuentro con una obra sustancial. Hace varios meses desiertos en los que no veía ya en México la silenciosa y sutil potencia que traza y rasga una serie de extrañas caligrafías recortadas, delgadísimas, sobre la misma fragilidad que les hace existir. Entiendo ahora que es esto lo que Vargas Lugo replica a su vez en uno de sus cuerpos de investigación, investigaciones insistentes, que viene conformando hace varios años, el mundo y el imaginario de las mariposas. Sus trabajos anteriores sobre el tema son bien conocidos, por supuesto, reconocidos dentro y fuera de su contexto local, así que también me daré el lujo de no detenerme en ellos. Lo que busco y encontré en su obra está en la escritura, siempre la escritura. Ese llegar a la escritura con el que titula Sisu ese poco leído librito, es lo que encuentro llegando al cuerpo, y al cuerpo de obra que hace unos días tuve frente, sin más mediaciones que un palmo de aire y un afortunado silencio previo al barullo inaugural. La exposición en par de Irene Koppelman y Vargas Lugo, con agradecido recibimiento he de añadir, este tiempo previo
a la inauguración que me fue concedido el pasado sábado 6 de octubre. ¿A dónde llega la escritura que habla de mariposas cuando escribe entre vírgulas un nombre de carácter científico para una especie inexistente pero posible? Parecería que esa es la pregunta que hay que enfrentarse para saber, a su vez, llegar. Resulta que después de años de exhaustiva investigación, Vargas Lugo decide inventar su propia nomenclatura sobre el parecido nombrar científico, inventarse el nombre entre decisiones siempre un tanto arbitrarias y en homenaje personal al descubridor, como ha señalado el artista en un intercambio reciente escritural que tuvo con quien escribe. De tal suerte que, aquejando el mismo arbitrio, Vargas Lugo conjuga al espacio interior de su más reciente muestra en galería, siendo que una gran parte de la exposición acontece al exterior, sobre los árboles, entre banderas que son recorridos nervados en busca de patrones y colores similares a una personal selección de especies. 5 nombres de mariposas que pudieran existir. ¿Y por qué no? Quizá algún día existan. Nombres que, al menos por ahora, son trazos complejos, destinados casi a su propia y frágil ilegibilidad entre infinitos puntos de quiebre. Nombres por venir, como vienen las alas de las mariposas, especialmente cuando muertas, desoladas de ese canto de irrigación vital sin el que se hacen como si de papel, delgadísimo también, exquisito en la fatal inminencia de su perfección. Desde esta inminencia es pues con la que Vargas Lugo nombra sus nombres. Con el mismo rigor que ahora aparentan las inexistentes alas que podrían incluso estar siendo en otro lugar al que no ha accedido el ojo clasificador de las ciencias naturales. Lo cierto es que resulta innegable, desde el momento en que Vargas Lugo descubre a la mirada pública esta serie de mariposas que, hasta entonces inexistentes sino al llamado, empiezan ya a existir en el instante en que se han dicho sus nombres. Nombres por venir, que llegan calando sus cuerpos sin bordes, sobreescribiéndolos en blanco algodón prensado uno sobre otro. Se ha escrito en ellas la individualidad de especies que aún restan por llegar. Sobre ellas, el artista ha sumado ya, incluso, el tiempo de su existencia. Cada vírgula en letra abecedaria, recortada con mano de pulso preciso, está sumando sobre el andar de su propio desgarro una temporalidad contenida, sostenida desde entonces en cada una de las palabras hundidas y sobrepuestas de continuidad. Pues hay que decir que los nombres se siguen sobre un mismo trazo, que es un mismo corte, que es una misma mano, que es una misma vida. Es tal que los nombres de las mariposas que ahora conocemos por nombre y no por vista, están inscritos como se escribía en tiempos de la colonia, cuando el escribano recorría las palabras con el mismo empuje que le permitiera el tiempo de cada infusión de tinta sobre la punta escribiente, como si fuera el aliento vital el que dura y dicta la continuidad de lo decible en la temporalidad hablada que soporta el cuerpo antes de volver a tomar aire para seguir diciendo su propia duración.
Y en estos impulsos es donde cabe la posibilidad de creer que hay, fuera de lo conocido, a distancia de lo asignado, esperando en duda sobre lo irrevocable, una posibilidad otra, acaso parecida, acaso aparecida, para seguir existiendo entre los trazos de nuevas palabras que nombran vidas todavía sin llegada, todavía. Una posibilidad para decir lo que aún no está vencido por exceso de consignas, exceso de historia, de políticas biológicas para el correcto saber existir. Esas configuraciones sociales que nombran sin ver lo que igualmente sin ver les mata, nos mata, siguiendo el tiempo que dura nuestro mismo continuado y solo trazo de existencia. La nomenclatura inventada de Vargas Lugo, tisania perfusa, heteroscripta tónica, mímica exhilarans, sacrifica petrobras, danus xilófanes, anadrias defoliata, lepidoquirvia binaria y mi favorita, eumorfa melvilea. Se apropia, pues, de una metodología lingüística y su peso correlativo, tan solo para desilvanar su aparente certeza científica entre trazos de ilegibilidad. Pues resulta tan importante el nombre como su invisibilidad. Al proceso sumamente complejo que da lugar al descifrar los nombres que los delicadísimos recortes en papel desdicen uno sobre otro, empalmados 2 y 3 veces sobre la hoja de fondo que recibe tanto como absorbe la escritura en cada giro de sus múltiples y acompasados trazos. Composiciones en equilibrios caligráficos que podrían incluso parecer a primera vista residuos confesados de alabanza propios de esa contenida sensualidad árabe, situando su aparecer casi accidental, un poco más cerca de la obra Intemperie de Vargas Lugo, tendida en la sala principal del Museo Experimental El Eco a inicios de 2012, donde una alfombra cuya tipología remitía de inmediato al imaginario figurativo del Medio Oriente, se fue deshaciendo desde dentro, por fuera, en el mismo polvo que la constituyó. Sucede, pues, que Vargas Lugo da nombre a nuevas especies con finísimas líneas de papel, enlazándoles uno a uno, hasta conformar la casi imposible continuidad de sus llamados. Pero a pesar de los silencios que de suyo comportan los espacios que rondan las letras de fuga y contención, es preciso no quedar enredado entre la belleza de sus trazos recortados en blanco sobre blanco. Entonces es que debemos preguntarles qué implicaciones tiene realmente este acontecer caligráfico existencial imaginario, más allá de la avasallante belleza y pulcritud estética técnica con que se sostienen por destinos en desplazamiento sus blancas letras. Habrá que pensar y llamar sin demora a Jacques Derrida, quien, se sabe bien, escribió plena y profundamente sobre el dar y el portar del nombre. Portar un nombre, encontrarse destinado por un nombre que nos ha sido dado. Es un gesto fundacional del que rara vez asumimos conciencia. El nombrar originario, el acto de dar nombre, pocas veces es pensado en sí mismo como acontecer con toda su potencia vital, vital y mortal. Ese nombre original, nunca antes pronunciado,
es, será, el que portan y porten las mariposas inexistidas de Vargas Lugo, inexistidas como tantas otras especies de comprobada existencia. Es el rostro inscrito del lenguaje en ellas y desde ellas hacia el mundo, a pesar de ellas, hasta la muerte. Mariposas inexistidas les nombro por lo que he venido describiendo, esperanzada en el llegar de mi escritura más allá o más acá del velo que ha sido también ya rasgado por un cuerpo invisible a la mirada, dotado por urgida referencia de un hombre, a su modo igualmente inexistido. Son mariposas inexistidas las de Pablo Vargas Lugo, porque en el escribir del nombre, cada una de ellas haya existido en el llamado que signa, delicado, su no existir, de tal forma que desde ahora su historia no narrada, si todavía narrable, habrá de luchar contra su desexistencia. Sucede lo mismo con nuestros propios nombres, empezando a ser con ellos, en ellos, desde ellos, a lo largo de toda una vida, y siendo el último reducto de identidad con el que puede y podrá llamarse al recordar ese cuerpo que habrá de venir, que habrá de dejar de venir. En polvo, tal como se disuelven de aire las alas secas de una mariposa, incluso entre aquellas nombradas para existir después de la existencia del nombre y del don. Gracias por el tiempo de su escucha y buenas noches.